Podemos contar nuestra historia a través de los objetos que nos rodean. ¿Está lo antiguo exento de personalidad o supone tener aún más? ¿Y lo nuevo? Vivimos en un momento en el que queremos estar a la última, pero a la vez ser sostenibles y apostar por eso que llamamos economía circular. ¿Cómo se conjuga esto en el mundo de la decoración? En el episodio de hoy quizás no te respondamos a estas preguntas, pero sí esperamos que te surjan muchas más. Yo soy Raquel Aullón y estás escuchando El Abrigo, un podcast de Gibeller Home Experience. Bienvenidos a El Abrigo, hoy con Isabela Bo. Isabel Jiménez, Isabela Bo, para sus seguidores, es interiorista y decoradora. Está formada en Bellas Artes y se ha especializado en recuperar auténticas joyas vintage. La suya es una historia de amor y pasión hacia los espacios y hacia las piezas que los convierten en únicos. Isabel, bienvenida al Abrigo. Gracias. Tú misma cuentas que tu estilo está definido por el eclecticismo, la búsqueda de la esencia de las personas, los espacios, el color y la sostenibilidad. Y más que un estilo, a mí esto me parece toda una declaración de intenciones. Yo creo que es casi una forma de vida, ¿no? Es que lo has definido perfectamente. En realidad, el estilo nace de cada persona, de su forma de vivir y de mi filosofía de trabajo, que conlleva todo lo que tiene que ver con recuperar la memoria, pero incorporarla a la vida contemporánea. No se trata de un estilo que esté basado en el historicismo, sino lo que intento es enlazar el presente, el pasado y el futuro. ¿Y cómo surge este proyecto de Isabela Bo? Pues yo me he preguntado eso muchísimas veces porque en realidad lo que hago ahora lo vengo haciendo desde muy, muy, muy pequeña. Es decir, ya con 8 o 9 años me acostumbraba a mover todo lo que tenía que ver con objetos de decoración en mi propia habitación. O cuando iba de vacaciones a mi casa familiar, pues rebuscaba en todos los baúles que habían cosas acumuladas del tiempo y con los vestidos que había hacía nuevos vestidos, porque hubo un principio también relacionado con el vestuario, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso fue como una primera fase que me salía totalmente natural. Y luego además tenía una abuela, que esto lo he contado varias veces, una abuela que siempre, mi abuela Isabel, que siempre que iba a su casa me invitaba a entrar en su habitación, que era muy grande, con unos armarios muy grandes, y empezaba a abrir puertas y de las puertas siempre salían objetos familiares que habíamos ido heredando y ella me contaba la historia de cada cosa. ¡Qué mágico! Todo empezó así. Y así me hice un poquito coleccionista, pero por cuestiones de la vida terminé estudiando ciencias puras. Fue una cosa pues por consejo de mi entorno, porque dedicándome al arte no iba a progresar. No futuro. Sí, de hecho quería escribir o dedicarme a la pintura. Y entonces estudié biblioteconomía. O sea, porque acabé ciencias puras, pero al acabar dije, ¿dónde voy? Además me entró ahí un momento como de crisis vital con 17 años, porque no estaba donde tenía que estar, muy gordo, porque era como, bueno, ¿y ahora hacia dónde voy yo si aquí no hay nada que realmente me interese? Y en ese momento pusieron en Murcia la carrera de biblioteconomía, que no sabía ni lo que era, pero sonaba a biblioteca. Entonces dije, bueno, pues por lo menos... Allá voy. Y entonces mi primera carrera fue biblioteconomía. Estudié esta diplomatura y cuando terminé, lo mismo. Yo aquí no me veo y entonces me fui a estudiar Bellas Artes, ya un poco a la aventura, ¿no? Sin respaldo familiar. A veces tengo la sensación, Isabel, de que vivimos en un momento muy dual, porque por un lado creo que está ese culto a lo nuevo, a la rapidez, a la capacidad de tener un repuesto de cualquier cosa, ¿no? En unos pocos minutos se nos rompen unos zapatos y compramos otros. Muy poca gente acude a un zapatero para recuperarlos, pero por otro lado estamos también intentando sumergirnos en una cultura que tiene que ver con la economía circular, con la sostenibilidad, con dar una segunda oportunidad a lo viejo, a lo antiguo. ¿Cómo definirías tú ese momento en el que estamos y sobre todo al consumidor actual desde la experiencia con tus clientes? A ver, creo que ahora ya hemos dado un paso bastante
claro y contundente hacia la economía circular. Yo no sé si lo vivo claro, lo vivo desde mi perspectiva y mis clientes y mis propios hijos, que lo primero que se hace en casa es, cuando necesitamos algo, es mirar en Vinted lo primero. Quiero una camiseta blanca, vale, pero es que a lo mejor en Vinted tienes una nueva exactamente como la querías. O me voy a ir, mi hija, quiero ir al concierto de no sé qué y quiero unos pantalones plateados, que te los vamos a poner una vez. Lo primero, Vinted. O sea, yo los he educado así y mi hijo mayor es que no permite, o sea, lo compra todo de segunda mano. Claro, de hecho, cada vez más estas aplicaciones de venta de segunda mano están en auge para todo, además, para todo, cualquier cosa. Para todo. Entonces, claro, yo lo vivo demasiado de cerca porque ha sido mi forma de vida desde hace mucho tiempo, desde que tomé conciencia, pero es que he tenido la suerte de ver lo otro en primera mano. Entiendo también que esa conciencia me ha llegado mucho antes. Si encuentro algo que me gusta nuevo, también lo compro. Primero porque creo que todo tiene que funcionar. O sea, yo en la vida, en el concepto general, creo en el equilibrio. No creo que ahora no tengamos que fabricar absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa con los nuevos desarrollos, el futuro, los diseñadores, el futuro? Y decir, no podemos vivir solo de lo que se ha hecho en el pasado. Claro, también un poco, como dices, Isabel, no siempre necesariamente es blanco o es negro. Exacto, ¿no? Y existe, para nada en nada. O sea, existe ese espacio de encuentro entre lo nuevo y lo antiguo, entre lo moderno y lo clásico, y también en la decoración. Claro, es que ahí está. Por eso hemos introducido tanto el término conciencia. O sea, se trata de poner un poquito de conciencia en lo que hacemos, tanto en la moda como en la decoración. Cuando vamos a hablar de reformas, por ejemplo, que es lo que más puede estar vinculado, ¿no?, con el grupo, pues vas a viviendas que funcionan perfectamente, que hay que hacer ciertos ajustes o para mejorar emocionalmente la vida de la persona o mejorarla a nivel usabilidad. Las dos cuestiones para mí son igual de importantes. Usabilidad siempre ha sido necesaria hasta la fecha, pero ya estamos viendo que las personas necesitan mucho más que cosas útiles. Necesitan ciertos entornos que favorezcan su estado de ánimo, su equilibrio, etc. Entonces, esa es la prioridad, la persona. Ahora, cuando el ego del diseño pasa por encima de esa conciencia, empezamos a tirar cosas y a querer hacer obras maestras en aras de ¿qué? De salir en los libros, de la historia, de ser el mejor. Yo eso no comparto, eso no. Yo soy en decoración y en interiorismo más modesta. No me guío por un estilo más o menos nostálgico, sino por ver qué tiene esa persona, ver qué podemos reutilizar. Si no funciona, si le está produciendo una distorsión en el espacio, se lo voy a decir. O sea, no le voy a hacer que conserve todo, porque más creo que hay que aligerar la energía también. todo tampoco, ¿no? Todo no. Ahora mismo estoy haciendo varias... No es que no son proyectos de reforma, porque son asesorías en las que voy a la vivienda, le ayudo a la persona a desapegarse de ciertos objetos y a conservar los realmente importantes. Hay un proyecto que no he sacado todavía, que no hay un solo mueble. El sofá es lo único que hay nuevo en la casa. Y la casa es totalmente contemporánea. Para nada vintage o inspiración inglesa, nada. Es decir, que se puede conseguir también cualquier estilo conservando cosas totalmente, que son antiguas. Yo siempre he pensado además que conservar un objeto antiguo, sobre todo si es familiar, supone también, como tú nos estás diciendo, conservar un trozo de la historia de esa familia, y creo que eso inevitablemente nos lleva a vivir de otra manera, no anclados en el pasado, pero quizás sí respetando y conociendo de dónde venimos. ¿Tú crees que este interés, esta forma de ver la vida y los objetos de los que nos rodeamos es una cuestión de educación, es una cuestión de personalidad, es una cuestión de valores? Pues es una súper pregunta, porque creo que es una cuestión de educación, pero más de personalidad. Es decir, porque si no, pues mira, nosotros somos 4 hermanos, todos querríamos conservar, y de los 4, 2 somos de conservar y 2 no. ¿Sabes? O sea, al final creo que es que no sé, claro, ahora como es todo lo miramos desde el punto de vista holístico y es tan difícil separar desde tu biología
a tu psicología, al contexto, pues yo lo veo como todo uno, ¿no? Si yo nací, por ejemplo, en mi familia fui la primera y mi abuela, pongamos, me invento la historia totalmente, me cogió con mucha emoción y empezó a contarme cosas, pues puso todo eso en valor. Y entonces yo ya he crecido ahí y digamos que he tenido parte de educación y por mi sensibilidad soy capaz de entender eso, darle valor y he seguido por ese camino, ¿no? Y además me parece que hay otra cosa muy bonita y es que cada objeto que elegimos, ya sea personal o no, moderno o antiguo, creo que cuenta algo de nosotros, de las Totalmente. personas que habitan esas casas. Y esto me lleva a la pregunta de, ¿también existe la posibilidad de que haya personas que no quieran contar, que prefieran ser, digamos, asépticos en ese sentido? Existe y es totalmente respetable, porque al final cada uno construimos y elegimos el camino como queremos y como podemos. Entonces yo creo que claro que sí, hay personas que no tienen por qué vivir esto de la misma manera, ¿no? Y pongo el caso siempre de clientes con los que he trabajado en viviendas, ¿no? No mis clientes de tienda, digamos, de compra de antigüedades, que no los conozco tanto, con los que creo un vínculo mucho más intenso, es con los que hago su vivienda, ¿no? Entonces, he tenido el caso de algún ejemplo de una persona de pasar por varias viviendas a lo largo de su vida y llegar a la última ya con 60 y pico años sin objetos, sin nada de objetos. Que eso es rarísimo porque claro, es fácil encontrar una pareja joven, que también he hecho alguna vivienda, pues Belén y Yolanda, por ejemplo, una pareja muy joven que tenían pocos muebles de herencia porque es su primera vivienda. Entonces, sus padres también son jóvenes, pues digamos que parten bastante de cero. Es decir, que están los dos extremos. Está tanto el que no quiere deshacerse de nada como el que no quiere conservar nada, ¿no? Total. Y además te diría que creo que hay una tercera categoría, o a lo mejor tú me dices que está dentro de una de estas dos, que es las personas que tienen ese pensamiento que es algo así como, bueno, es que si no estoy a la última y me quedo con lo que ya tengo, parece que me estoy perdiendo algo. Totalmente. Eso, por un lado están, pues, gente muy friki del diseño y pongamos un poco snob desde mi punto de vista, que lo que quieren... En los dos casos hay gente que lo que quiere es una fachada, ¿no? Y entonces, pues venga, todo tiene que ser lo último, todo tiene que ser de marca, sin poner marcas, ¿no? Pero que sea tal, que sea cual, y a veces se arruinan vivos por tener todo eso, ¿no? Cuando dentro de 7 años eso se ha pasado, ya no les gusta, porque no tienen una vinculación real, no emocional, no tiene que ser un sentimiento, sino no han ahondado en por qué están eligiendo eso. Si lo están eligiendo realmente, porque claro, la belleza está en muchas cosas. Hay gente que encuentra la belleza en que algo es muy funcional, le facilita la vida, todo lo que... No, el diseño está para facilitar la vida a las personas. Entonces, al final, una persona, hay personas que no se fijan en la estética. Si es sutil, es bello. Hay personas así. Y yo las respeto totalmente, porque al final lo importante es vivir bien. Entonces, o sea, el concepto final es vivir bien y vivir feliz. Entonces, si un mueble, sea de herencia o no, te está amargando por el motivo que sea, porque te das con el pico, porque es muy oscuro, porque te ocupa mucho espacio, porque no puedes guardar cosas, no. Fuera. No cuesta, hay que vivir, ¿no? O sea, hay que también equilibrar efectivamente la emoción, el sentimiento, con el hecho de que sea útil, de que sea funcional y, como tú dices, que nos haga sentir bien, nos haga la vida más fácil, sí. ¿no? Y entre eso encuentro dos tipos de personas. Hay personas muy que necesitan en su vida vivir de una forma un poco... O sea, que la belleza estética esté muy presente, muy esteta, yo me incluyo, porque siempre lo he explicado, o sea, yo a veces he tenido una proyección como muy esteta de las cosas y no es superficial, es porque he vivido cosas difíciles y a mí me suavizan la vida. O sea, necesito esa belleza y esa dulzura porque sí que crea un impacto positivo en mí. Bueno, hay de hecho estudios que sugieren que rodearnos de cosas bellas nos hace sentir mejor. Exacto. Luego ya, pues según la cultura, hay personas que encuentran esa belleza estética en unas cosas o en otras, ¿no?
Y obviamente hoy en día que estamos tan marcados por las tendencias, eso nos está un poco distorsionando la forma de trabajar en diseño, porque nos impide trabajar con los clientes de forma profunda, porque vienen con un imaginario muy marcado por Pinterest. Pongo el ejemplo del estilo nórdico, que ya está mega pasado, ¿no? Eso ya no se lleva, pero cuando yo empecé, venga a comprar muebles blancos con patitas de madera en China, porque eso era el estilo nórdico y todo el mundo quería ponerse las casas así. Y claro, cuando yo me he independizado y funciono por mi cuenta, necesito trabajar con los clientes de otra forma para que lleguen a sus verdaderos gustos. No me voy a quejar de que todo ese marketing y esas redes sociales han favorecido la educación visual de las personas y ahora no vale todo. Es decir, las personas no se sienten bien en espacios que no están bien diseñados. Como todo, tiene sus luces y sus sombras, sus partes buenas y sus partes no tan buenas. Y yo quiero, Isabel, preguntarte también, ¿de dónde surgen las piezas? Porque hay algunas piezas que ya nos estás contando, que son las que restauras, que te piden los propios clientes, pero también hay otras piezas que tú vendes o que tú encuentras y utilizas para tus proyectos. ¿De dónde salen? Pues las piezas vienen de toda Europa, porque empecé allí y hay un poco como de egoísmo por mi parte en esa. A mí uno de mis estímulos es investigar la pieza. Entonces, yo, por ejemplo, no podría dedicarme solo a piezas españolas o de cercanía o que sean del pueblecito de al lado, porque lo que necesito dar a mis clientes y a mí misma es mucha variedad para poder mezclar. Si me ciño a un estilo, terminaré uniformando casas, ¿no? Entonces, el ofrecer esa variedad a los clientes, a mí me es muy divertido, porque son de Europa, pues porque después de muchos años tengo personas que he ido conociendo que a lo mejor vacían casas y entonces almacenan en sus países. En Praga pues tengo algunos proveedores. Y te las ofrecen, te van ofreciendo. Me las ofrecen, saben lo que busco también, porque yo me he vuelto muy práctica al haber pasado por empresa y haber trabajado en interiorismo hace que no me pueda considerar una anticuaria. O sea, yo recibo muchísimo WhatsApp y muchísimos mensajes con fotografías de personas que venden sus muebles, pero descarto directamente determinadas proporciones y determinadas hechuras que no son adecuadas a mi cliente por el tipo de casa que tiene. O sea, en ese sentido, ahí me ha formado la empresa. Es decir, yo pienso en mi público objetivo, cuáles son sus intereses, sus necesidades primero funcionales, porque nuestras casas no tienen 300 metros. Es verdad. Entonces, que los muebles antiguos son muy grandes. Claro. Entonces, evito piezas muy altas. A ver, si yo viviera en el norte de España, yo conozco a gente de mi sector que viven en sitios que hay muchas casas grandes, en los caseríos, Pechos en la zona de montaña, pero en este momento mi target es no tienen casas grandísimas ni casas solariegas, entonces intento tener un stock que sea útil. Isabel, ¿cómo se reconoce una antigüedad? Porque tú nos dices, ¿no?, que te llegan fotos, te ofrecen cosas, los proveedores, gente, clientes. ¿Cómo se reconoce? ¿Hay algo, no sé si hay 2 o 3 cosas que debemos tener en cuenta o no? Esto es el ojo del experto. A ver, a priori, formación es necesaria. Historia del arte, bellas artes, restauración, haber trabajado con madera, poder distinguir cuándo hay una madera natural o cuándo es un laminado. Me encuentro muchísima gente que no lo distingue. Ha habido gente que se ha comprado muebles o que me ha dicho, mira, tengo este mueble antiguo y he visto, es de China. Claro, que imitan. Por eso yo me niego a hacer imitaciones. Por ejemplo, en mis reciclajes de muebles, yo nunca imito un decapado. O sea, hay técnicas y técnicas. Yo cuando renuevo. Y se nota que está renovado. No le hago cosas para que parezca una patina antigua. Eso a mí no me gusta. ¿Vale? Si doy el salto a que eso lo puse un día, un jueguecito que hice en Instagram, quería que la gente se posicionara porque no soy una persona que crea que haya que idolatrar los muebles. Es decir, si tú tienes un pedazo de pieza que has heredado, pero te parece horrible en color oscuro,
y no quieres poner más madera porque ya tienes todo el suelo de madera, pues si la tienes que pintar de amarillo, la pintas. ¿Que quién te diría sacrilegio? Bueno, ¿no? del mundo de la restauración me diría, vamos, que estoy profanando una tumba directamente. Claro, o sea, yo creo que la persona está en el centro. Isabel, y te quiero preguntar también por los textiles, que además nos comentabas antes que estaban en tus inicios y que han sido una parte importante para ti. Sabemos que juegan un papel muy importante dentro de la decoración de interiores. ¿Son lo más difícil de conservar los textiles o directamente no se conservan? ¿Es difícil tener una tela antigua, un textil? Depende del uso que haya tenido. En general, si ha habido una fricción porque es un sofá o un sillón, lógicamente siempre va a haber roturas, manchas, etc. Mantelería suelen ser manchas. Yo recorto trozos. Yo me quedo hasta con los trozos porque los reconvierto en otra cosa. Por ejemplo, un cojín o un mantelito individual. Eso, estoy pensando en personas que puedan tener las servilletas, aquella de la bisabuela que llevaba la puntilla hecha a mano alrededor y que por el mismo paso del tiempo de tenerlos guardados, amarillea, se estropea la tela. Sí. Y hay quien dice, ¿lo meto en la lavadora? ¿Qué hago con esto? Claro, lo puedes meter en la lavadora y lo puedes llevar a limpieza en seco. Depende del textil. Si es tapicería, limpieza en seco. Muchas manchas se van a ir. Y cuando son pequeñitos, tipo, las más difíciles son las que han estado en mesa, claro. Aceites, manchas así, café, todo eso generalmente no es totalmente recuperable. Entonces, yo siempre aconsejo no tirar esas piezas porque no sé si ahora hay muchísimas personas haciendo ropa maravillosa a partir de mantelerías que se han estropeado. Pero es que realmente están haciendo diseño a través de ese textil bordado con punto de cruz, con 1000 cosas. Una cosa que quizás no saben, no lo sé, las personas que nos están escuchando, es que tienes un servicio de restauración de piezas en el que cualquier persona puede llevaros un objeto y vosotros le dais un nuevo aire, pero incluso tenéis otro servicio en el que asesoráis a las personas para que lo hagan ellas mismas, que esto me parece muy bonito, ¿no? Sí, porque a ver, voy a decir algo un poco fuerte, ¿vale? La restauración de piezas normales que no sean obras de arte muy valoradas o cotizadas en el mercado, es decir, con una tasación alta, la restauración no es rentable para un restaurador, ¿vale? Lleva muchísimas horas de trabajo, es un trabajo lento. Yo ya no restauro, hay una chica que está conmigo restaurando. Bueno, este año he tenido que hacer un trabajo con ayuda, una mentoría para delegar, porque no podía abarcar tanta cosa, ¿no? La restauración requiere hacerla con cariño, no a todo meter. Entonces, claro, eso a veces no es compatible con los clientes. Y yo, si no es tranquilamente restaurar con ansiedad, es una cosa que no quiero hacer, porque creo que esa energía se la transmito a la pieza y además no quiero vivir así. Entonces, decidí poner en marcha la asesoría. Tengo unas asesorías que se compran en la web y sirven para decoración, o sea, para ayudarte, porque claro, consejos para interiorismo me piden constantemente, ¿no? En las redes sociales. Elegir un color, qué pongo aquí, todo eso. Entonces, tú puedes comprar tu hora y dedicarla a cómo restauro esto, enseñarme la pieza, yo te doy todos los pasos, te paso un email con todo lo que te tienes que comprar y que cada persona se la restaure. Hay una sensación muchas veces entre el público general de que este tipo de piezas, tanto si las tienes que restaurar como aún más si las tienes que comprar, son muy caras. Y claro, entonces nos preguntamos, al final lo vintage es para todos los bolsillos. ¿Todo el mundo puede permitirse tener una pieza de este tipo en casa? Mi stock en general sí. Es decir, el 75% de las piezas que yo tengo es precio totalmente popular. Comparado, primero también porque yo, por deformación profesional, vengo de la empresa y aplico el mismo porcentaje para mis piezas que utiliza un Zara. Es decir, 2.7, yo lo aprendí en empresa y entonces, claro, mis piezas nunca llegan a ser muy caras porque yo no cojo una pieza que la vendo al precio que me da la gana. Hay una fórmula que se utiliza en tienda de decoración y eso es que lo aprendí en empresa y es lo que yo aplico. Entonces yo tengo precios súper buenos y que puede pagar todo el mundo. Pero es cierto que hay otras personas que no están en ese rango. Hay tiendas vintage, interioristas y anticuarios de todos los tipos.
yo sé que no soy cara. Al final es un poco como el resto, ¿no? de decoración, Sí. que dependiendo de tu bolsillo, pues vas a un sitio o vas a otro, incluso en el mismo estilo. Que seas una apasionada de lo vintage Sí. no quiere decir que renuncies a lo nuevo, como ya nos has contado, ni siquiera a las nuevas tecnologías. Y de hecho tienes una comunidad bastante importante de seguidores en las redes sociales donde eres muy activa. Sí, sí. Soy una persona muy poco hábil con las tecnologías. De hecho, hoy hablaba con otra diseñadora, con Rosana, de Garra Studio, porque va a hacer un taller fabuloso este verano y me ha apetecido, digo, uy, bueno, a mí todo lo que sea aprender cosas pues siempre me llama, ¿no? Y además pensando en utilizar ese taller que ella daba a hacer tiradores para mis muebles antiguos, algo muy contemporáneo, que si no lo hago yo, un día se lo encargaré a ella, pero es una idea que llevo en la cabeza, ¿no? Pero ya cuando oigo programa de no sé qué, oigo programa, entonces ya mi cabeza se bloquea, ¿no? Porque soy bastante analógica. Bueno, pero esto nadie lo diría porque yo voy a decir, para quien no lo sepa, que de hecho en tu cuenta de Instagram tienes una sección que me encanta, que son las parrafadas. Ay, las parrafadas. En las que aportas muchísima información sobre diversos temas. Y una de las que más me ha gustado, yo recomiendo a todo el mundo que las vea todas, pero a mí una de las que más me ha gustado es una publicación en la que pones en valor a las diseñadoras de la época del Art Deco, años 20, años 30. Y es que a lo largo de la historia, Isabel, las mujeres han estado muy olvidadas también en el mundo del diseño. Completamente olvidadas. Y justamente este periodo, en los años 30, hablé concretamente del Art Deco, pero en este mismo periodo estaba sucediendo todo el movimiento de la Bauhaus, que se supone que es la vanguardia, que aún sigue marcando toda la arquitectura, porque yo veo por ahí todo lo que se está construyendo sigue siendo herencia de la Bauhaus, y las mujeres solo podían bordar y dedicarse a los talleres de textil en la Bauhaus, en los años 30. O sea, imagínate cómo estaban todavía, y era la vanguardia. Esto era la vanguardia. Entonces, sí, ahora yo creo que desde todos los sectores, tanto del arte, la ciencia, estamos todas pues intentando reivindicar lo que no se nos ha dado. Creo que eso ha cambiado por completo. Ahora yo creo que empezamos a conquistar nuestros territorios, pero es verdad que nuestros esfuerzos tienen que ser muy grandes. Por eso creo que hay una tarea muy importante que tiene que ver con recuperar el recuerdo, recuperar la historia y darle nombre a todas aquellas mujeres, en este caso diseñadoras, como estamos hablando, que sí hicieron cosas, que tuvieron un papel importante y aunque muchas de ellas hoy seamos incapaces de llamarlas por su nombre. ¿Hay una en especial que te guste y que pudiéramos destacar? Pues a ver, mi favorita es Sonia Delaunay, porque yo he tenido una lucha interna siempre muy importante con mi perfil muy polifacético, es decir, venir del mundo del arte, terminar haciendo interiores, justificar ante el mundo que estoy haciendo interiores siendo de bellas artes y no tener una titulación de interiorista. Además, pintar, no sé, tener como una confluencia de disciplinas que luego se terminan viendo en mi trabajo, ¿no? Entonces, pero me ha costado asumirlo porque hemos pasado unos años que tenías que ser algo muy claro. Y yo decía, madre mía, pues es que yo he hecho 1000 cosas. He montado escaparates durante muchos años, he montado ferias, he montado escenarios, he pintado telones, he pintado mucha pintura, que eso fue antes de venir. O sea, y ya hace 15 o 20 años que sobre todo estoy centrada en hogar. Pero en hogar desde diseñar textiles, estampaciones, a interiores. Entonces encontré a Sonia y de repente me dio un respaldo, ¿no? Porque hay más. Hay más como yo. Sonia me encanta porque es brutal, o sea, su trabajo es muy bonito. Ella se conoce sobre todo como estampadora textil y pintora. Pero ella es francesa, sin embargo, tuvo en Madrid tiendas de moda. Pero es que tú pones Sonia Delaunay, no sé si tienes oportunidad, busca Sonia Delaunay moda. Tiene una ropa que te la pondrías, o sea, te la pondrías ya. ¿De qué año hablamos? 1930. Y es que hay ese periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hubo una movida en todos los países muy chula, sobre todo en Europa, de contemporaneidad, ¿no? Y de mujeres haciendo cosas. Y lo que pasa es que luego llegó la Segunda Guerra Mundial, eso se cortó, y entonces ya después
empezaron otros movimientos, pero ese periodo es súper corto porque son, no sé, 30 y pico años que pasaron cosas muy, muy chulas a nivel de diseño. Yo voy a aprovechar toda esta experiencia de la que estamos hablando para pedirte 2 consejos prácticos para todos aquellos que nos escuchan. El primero, ¿por dónde pueden empezar todas aquellas personas que quieran dar un toque personal a sus hogares, incluso arquitectos, otros diseñadores que estén buscando ese plus en sus proyectos, pero sin tener esa sensación de que puede ser demasiado? Como un primer acercamiento, ¿por dónde crees que deberían comenzar? Bueno, me voy a poner una medalla, ¿vale? Hay algunos interioristas en Murcia avanzados y muy inteligentes, y en este caso voy a hablar de Estudio Gurú, que no sé si... ¿Vale, Eva? Somos amigas, entonces puede parecer que es mi amiga, pero no, es que además son muy buenos. O sea, Sí, que pueden ser las 2 cosas. Exactamente. Entonces, ella planifica sus espacios y de repente tiene un vacío ahí y necesita almacenaje. Pues ella me llama y me dice, dimensiones, pom, 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 necesito una pieza de acento. Yo soy interiorista, me enseña su mood board, me enseña su proyecto, entro en su concepto y el acento se lo ofrezco yo. Ella obviamente dice sí o no. Pero es que eso funciona muy bien porque al final es verdad, hay mucha arquitectura pero muy poca con personalidad. ¿Cómo puede empezar un arquitecto? Pues depende del arquitecto, porque hay arquitectos más interioristas que otros. Son 2 cosas distintas. He trabajado en varios proyectos con arquitectos y ellos tienen una formación maravillosa, pero piensan a lo grande y piensan más en el exterior que en el interior. De hecho, a veces no visualizan el interior y el interiorista es que ve el espacio por dentro. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a sentir esa persona? O sea, en mi caso, ¿vale? No digo todos los interioristas, hablo por mí. Porque yo hago interiorismo emocional. Es decir, ¿qué quiero que sienta una persona cuando entra en un salón? A partir de ahí nace, hablo con ella. ¿Qué quiero que sienta? ¿Qué quiero que sienta en su dormitorio? ¿Qué quiero que sienta y qué quiero que pase en el baño? ¿Cuántas cosas pueden pasar en un baño? Y a partir de ahí empiezo a trabajar. Pero para una persona que se vaya a decidir y diga, venga, voy a empezar a complementar porque yo quiero tener mi primera pieza vintage en casa y no sé si esto va a ir realmente conmigo o no, ¿dirías que hay algo que es como lo más práctico? Y te pongo un ejemplo. No te pongas una cama de dosel así nada más para empezar, porque igual es demasiado. Ponte una silla o ponte una cómoda, un espejo. ¿Por dónde crees? Para mí, lo primero, de verdad, es que no puedo decir empieza por una pieza pequeña. Es que lo primero es para adentro. No fijarte en puede ayudarte a saber que ciertos colores te apetecen, etc. Pero todo es muy, muy, muy variable. Hay espacios que tienen ya un suelo muy potente y entonces vamos a buscar una pieza de acento más sobria. Hay espacios que son asépticos total, que parecen pues una clínica de dentista, suelo blanco, paredes blancas. Ahí entonces, es que es verdad, es que de eso hay mucho. Y con picos por todos los lados. Pues entonces a lo mejor hay que buscar una pieza redondeada para suavizar, para compensar. Pero es tan difícil para mí dar consejos estandarizados porque tendría que saber con la persona que yo cuando trabajo con ellos les hago unos briefings que parezco el psiquiatra. ¿Por qué? Porque creo que es fundamental. Es decir, cada persona siente los espacios de una manera y si yo le digo, venga, es que a ti te hace falta ponerte una cómoda roja, a lo mejor esa persona siente violencia, agresividad. Es el color que más odia del mundo porque tiene algo en el cerebro de cuando tenía 8 años, ¿sabes? Es que yo trabajo a ese nivel porque he tenido la suerte y la desgracia de pasar muchos años trabajando con psicólogos. Entonces eso me da una capacidad ahora mismo de rascar. Con eso nos vamos a quedar porque al final lo que queremos es conseguir ese bienestar, esa plenitud, entrar en esos espacios en los que nos apetezca vivir y en los que podamos, además, vivir cada vez mejor. Isabel Abó, ha sido todo un placer charlar contigo. Gracias por llevarnos hasta ese mundo fantástico que rodea las antigüedades y muchísimas gracias por asomarte a nuestro abrigo. Gracias a vosotros.
Y a ti, que nos escuchas, gracias por acompañarnos un día más. Ya sabes que nos puedes encontrar en Instagram como Gibeyer Home Experience. Nos escuchamos en el próximo episodio del Abrigo. Hasta entonces.